Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Tercera parte. La ciudad universitaria. Capítulo 2. Venid a mí. Continuación. Es una operación delicada la que acabáis de ver. Exige sacrificio por parte de quien la intenta. Mis hermanos de ideal, aquí presentes, y mis discípulos me dieran los fluidos magnéticos necesarios para la corporificación de las imágenes y la reproducción de los sonidos, a fin de que mi esfuerzo no fuese mucho, y envueltos en un ambiente dominado por ondas especiales de un magnetismo superior, que es nuestro principal elemento, vosotros mismos os sugeristeis la convicción de que conmigo vivisteis mis vidas, cuando la verdad era apenas que asistíais al desarrollo del pasado en mi ser depositado. Os participo a tiempo que no tardaréis en conocer las mismas experiencias, extrayendo de vosotros mismos el pasado que aún dormita, porque mantenéis embrutecidas por las repercusiones chocantes de vuestro estado de suicidas, dones del alma que en las entidades normales despiertan con facilidad tan luego ingresan en la espiritualidad. Sin embargo, no me competirá el orientaros en este áspero y dolorosa retrospectiva. El conocimiento que con el hecho ahora presenciado adquiristeis, común en los planos de la espiritualidad, aunque vulgarísimo, un día enriquecerá las adquisiciones intelectuales y científicas de la tierra para galardón de los hombres, a través de la ciencia psíquica trascendental. Hasta allá todavía habrá el hombre de moralizarse, desenvolver facultades preciosas del espíritu, las que en el momento él ignora poseer, a fin de sólo entonces tomarse digno de tan sublime adquisición, para que no venga a servirse de un don de naturaleza divina como instrumento de crímenes y pasiones subalternas, como ha acontecido con otros valores sagrados que hasta hoy ha recibido. En la propia tierra, ese don, cuyo valor inestimable aún es desconocido a las inteligencias vulgares, fue ejercido para las altas finalidades de la educación de las primeras masas que se hicieran cristianas. Sería difícil hacer comprender el sublime alcance del Evangelio del Reino a criaturas simples e iletradas, apenas con el ardor de la oratoria, la magia del verbo. El Nazareno, compasivo y amoroso, Señor de poderes psíquicos incalculables para nosotros, donó la mayor fuerza mental que ya nos fue dado concebir, exponiendo sus hermosas lecciones, creaba escenas y las corporificaba, dando a los oyentes maravillados el esplendor de visiones interiores que su pensamiento fecundo y poderoso no se cansaba de distribuir. Es cierto, sin embargo, que no todos aquellos que lo oían estarían a la altura de comprenderlo. Aún entre los escogidos para auxiliarle en el ministerio redentor, hubo quien no lo comprendiese. Mas los otros, para quienes él representaba la luz incorruptible de la verdad, los simples, los sufridores sedientos de justicia y de esperanza,
los de buena voluntad destituidos de vanidad, en quienes el egoísmo del siglo ya no medraba, vibrando más o menos armoniosamente con él, le seguían las ondas creadas del pensamiento luminoso y absorbían sus enseñanzas ejemplificadas de todas formas. Sus discípulos, del mismo modo, al hablar de él, inconscientemente proyectaban recuerdos y pensamientos que, recogidos por los cooperadores espirituales incumbidos de asistirlos, eran inmediatamente corporificados en sugestiones poderosas para la visión del oyente sincero y de buena voluntad, en cual pasaba entonces no apenas a oír una narración y sí verla, y la veía como si estuviese presente a los hechos sublimes del inolvidable Maestro. De este modo también, queridos discípulos, realizaremos nuestras lecciones respecto a la doctrina legada por el Divino Instructor, pues muy inspiradamente anduvo la dirección de esta colonia de reclusos, adoptando tal método para instrucción de sus internos, por ser imposible, a través de ella, interpretaciones personales, conceptos erróneos, sofismas o interpolaciones. A partir de aquel día, asistíamos periódicamente a las aulas de Aníbal, ya iniciado definitivamente nuestra preparación moral a la luz de las superiores doctrinas expuestas por el Verbo inmarcesible del Divino Mesías. El catedrático explanó al principio las causas de la venida de Jesús a la tierra. Un arrebatador desfile de civilizaciones pasó, y gradualmente, por el telón mágico, mostrando a nuestros sorprendidos testimoniamos la más fecunda exposición de las necesidades humanas, muchas de las cuales jamás habíamos tenido ocasión de percibir. Sin la palabra mesiánica, las sociedades terrenas entonces se nos figuraran en efecto, como también conceptuaba Aníbal de Silas, un mundo sin la tibia luz de un globo solar, un corazón vacío de la fuerza impulsora de la esperanza. El Maestro hablaba y sus historias, sus exposiciones magistrales, sus ejemplos más que convincentes, irresistibles, y su verbo entusiasta y ardiente arrancaban del torbellino polvoriento de los siglos muertos, de las edades desaparecidas y hasta de los momentos contemporáneos, imágenes y escenas, motivos reales, ejemplos colectivos o individuales que, bajo el calor magnético de su superior voluntad, asociada a la de sus pares, se humanizaban ante de nosotros, llevándonos a examinarlos y estudiarlos bajo el criterio elucidativo de sus orientaciones. Un curso superior y atrayente de filosofía y análisis comparado fue por nosotros iniciado entonces, y era conmovedor, era bello e impresionante, con nuestro emérito instructor, resucitar del silencio de los siglos la existencia de las sociedades que se fueron en la sucesión de las edades, sus costumbres, sus caídas, sus heroísmos, sus victorias. Ante nuestro entendimiento se presentó la vida de la humanidad desde los orígenes, ofreciéndonos el más bello estudio que osaríamos concebir. La más fecunda elucidación
que nuestras mentes serían capaces de abarcar, porque la historia magnífica del crecimiento de las sociedades que lucharan sobre la costra del planeta, de las falanges que allí iniciaran su propio desenvolvimiento moral y mental, que nacieran y renacieran muchas veces y después se fueran, alcanzando ciclos mejores en otras moradas del universo y así dando lugar a otras falanges, a otras humanidades, sus hermanas, las que a su vez lucharían también a través de los renacimientos, trabajando continuamente en busca del mismo progreso, enamoradas del mismo objetivo, la perfección. En tanto, al correr de tales exámenes, tantas eran las desgracias que descubríamos para estudiar, tantos los sufrimientos, las apremiantes situaciones, los problemas indefinidos, los desorientantes complejos engendrados por el egoísmo con sus múltiples modos apasionados, tan grandes las luchas de la humanidad ignorante de su propia finalidad, que imposible se tornó permanecer indiferentes como un frío observador que estudia apenas el cadáver. Formando parte de esa sociedad terrena, de esa humanidad desgraciada, impía y sufridora, que desconoce a Dios por preferirlo a las pasiones, éramos solidarios con sus mismos infortunios, puesto que también eran nuestros, y una pesada angustia se infiltraba por los meandros de nuestro espíritu, despertando ansias inexpresables, estados mentales y alucinatorios inconcebibles al pensamiento humano, como deseos sacrosantos de algo que nos liberase de las tinieblas famélicas por las que nos sentíamos tragados. Hasta que, en cierta aula, en un día ameno y armonioso, en el que palpitaban en nuestro interior ansias vagas de esperanzas, como promesas benditas que entornasen aleluyas por nuestro ser, Aníbal nos presentó la figura inconfundible, la figura inolvidable del dulce Rabí de Galilea, a través del recuerdo reproducido en el telón magnético con el colorido vivo y seductor de la realidad. Entonces, la epopeya augusta del cristianismo, desde el pesebre humilde de Belén transformada en cuna celeste, se desarrolló magistralmente en estudios fecundos para nuestro entendimiento, que comenzó a deletrear solo entonces la palabra sacrosanta de la redención. Las escenas descritas por el expositor, que también conociera la época de la venida de la buena nueva del reino de Dios, mostraban circunstancialmente, con claridad impresionante, las prédicas inolvidables del Divino Maestro, los discursos sugestivos, animados por el vivo colorido de los cuadros citados, las lecciones resplandecientes de la más elevada y pura moral, lanzadas a los aires de la humilde y oprimida Judea, mas resonando por los rincones más lejanos del mundo como convites amistosos y perennes a la regeneración de las costumbres para el reinado del verdadero bien. Invocaciones amorosas de confraternización personal y social para la concreción de una patria ideal en la tierra, cuyas normas de gobierno él ofrecía a través de su oratoria impecable, de su ejemplo en la vida práctica sin precedentes, como en las fulguraciones imperecibles de aquella áurea doctrina cuyo objetivo
era la educación moral del hombre, cuya finalidad era su exaltación hacia la gloria de la vida sin ocasos, de la vida eterna en la unidad con Dios. La imagen seductora del enviado celeste se grabó, por así decir, también en nuestras mentes, en trazos cautivantes e indelebles, tornando cada uno de nuestros corazones sincero enamorado del cristianismo, predispuestos a adquisiciones morales bajo sus benéficas inspiraciones, pues mientras Aníbal narraba hechos, recordando pasajes enternecedores, mientras su palabra vibraba en ondas sonoras de comentarios fértiles, extrayendo esencias de enseñanzas capitales para nuestra iluminación, veíamos los escenarios que servían a la acción grandiosa del gran maestro, al mismo tiempo que su figura inconfundible dominaba la expresión, ejerciendo el apostolado sublime. Teníamos la impresión convincente de estarlo oyendo proferir el sermón de la montaña, mientras la brisa perfumada que venía dulcemente de la cumbre de la colina le hacía volar el manto, desaliñándole los cabellos. Otra vez era a las márgenes del Tiberíades, era en Genesaret, por las ciudades de Judea o por las aldeas pobres de Galilea. Como si lo siguiésemos también, formando parte de aquella masa de pueblo ávido de sus palabras consoladoras, de sus favores dulcísimos, y por todas partes, en conversaciones con partidarios, amigos o discípulos, en el templo explicando a los exégetas de la época las reglas áureas de la buena nueva que traía, o curando, favoreciendo, protegiendo, consolando, exaltando, educando, enseñando, redimiendo. Aníbal nos llevaba a oírlo y a aprender con él mismo los caminos para nuestra urgente rehabilitación. Lo hacía, sin embargo, Aníbal pacientemente, tejiendo comentarios cual un profesor emérito celoso de la claridad de las tesis expuestas para la buena comprensión de los alumnos.